Otra vez, buenos días. Esta mañana estamos en Tito, capítulo 1. Tito 1. Antes de la predicación, Tito, 284. Mary, mi esposa, me dijo buenas cosas sobre la reunión de las mujeres ayer en la tarde. Y estoy muy contento de escuchar esto. Y también me encanta oírlos cantando a nuestro Dios. Hay algo sobre el pueblo de Dios cantando a Dios. Es un ministerio que nosotros tenemos entre nosotros. Es un ministerio de hablar, de cantar de Dios y a Dios. Es un ministerio para animarnos, para edificarnos como hermanos y hermanas en Cristo. El domingo pasado empezamos una serie de predicaciones en la carta de Pablo a Tito. Y mi intención era predicar todo capítulo 1. Solamente yo llegué a versículo 5. Y el domingo pasado también yo les dije que yo tenía muchas cosas en mi mente que yo quiero expresar, que yo quiero compartir. Entonces, durante la semana, yo oré mucho. Yo pensé mucho. Y creo que un resumen de lo que yo quiero decir es que yo quiero que entendamos bien que la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Y también Dios nos creó para glorificarlo a Él. Estamos aquí en la tierra, Dios nos creó para exaltarlo, para vivir para la gloria de su nombre. Entonces, al pensar en glorificar a Dios, ¿qué queremos decir? Porque muchas veces en nuestras iglesias, entre los cristianos, hablamos sobre la gloria de Dios. Y cuando decimos estamos aquí para glorificar a Dios, ¿cuál es el significado de eso? Glorificamos a Dios al amarlo, confiar en Él, agradecerle, obedecerlo y sus mandamientos y gozarnos en Él, deleitarnos en Él, encontrar nuestro gozo en Él. Cuando nosotros hacemos estas cosas, glorificamos a Dios y cumplimos nuestro propósito. Y en nuestra salvación, Jesús nos ha regenerado. Él nos ha redimido. Somos nuevas criaturas. Somos transformados por el Evangelio. Nuestra vida es diferente por Cristo, por nuestra salvación en Él. Y ahora, porque somos salvos, porque somos el pueblo de Dios, podemos glorificarlo. Y lo bueno sobre Dios, bueno, hay muchas cosas buenas cuando pensamos en Dios. Pero lo bueno en el diseño, en el propósito, en el plan de Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, encontramos nuestro gozo. Porque hacemos nuestro propósito. Y lo bueno es que cuando nosotros encontramos nuestro gozo en Él, es como sabemos, estoy contento, yo tengo gozo. Yo quiero glorificar a Dios más. Y glorificamos a Dios más y encontramos más gozo.
y glorificamos a Dios más y encontramos más gozo. Hermanos, hermanas, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe que Él es lo mejor para nosotros. Entonces, en Él encontramos nuestro gozo. Sin embargo, como pastor, como un hermano en Cristo, yo no puedo crear en ustedes el deseo de glorificar a Dios. Pero lo increíble es que no tengo que hacerlo. Porque si usted es cristiano, si usted es transformado por el Evangelio, si usted es nueva criatura, ya quiere glorificar a Dios. Entonces, mi responsabilidad como pastor es enseñarles la palabra de Dios. Es enseñarles la sana doctrina para que ustedes sepan cómo glorificar a Dios y encontrar su gozo en Él. Ese es mi propósito como pastor, enseñar la palabra de Dios. Pero siempre yo quiero mostrarles, como digo, lo bueno, los beneficiosos de glorificar a Dios y encontrar su gozo en Él. Entonces, déjenme hacer un comentario. Yo sé muchas veces, en mis predicaciones, el choque que yo tengo, la lucha que yo tengo, es que me cuesta terminar la predicación. Me cuesta concluir la predicación. Porque yo tengo este deseo de que ustedes desean a Dios y quieren glorificar a Dios. Pero gracias a Dios, Él me mostró que eso no es mi responsabilidad. Otra vez, si ustedes son cristianos, tienen el deseo de glorificar a Dios. Entonces, siempre hay una aplicación, y a veces muchas aplicaciones, de la interpretación correcta del texto. Pero yo no tengo que tratar de, como he dicho, crear en ustedes el deseo. Solamente mostrarles lo que dice el texto y la aplicación. Eso es lo que yo quería decirles el domingo pasado, sin saber cómo. Ok, ahora estamos en Tito, capítulo 1. En un momento vamos a leer, esta mañana vamos a estudiar del 5 al 16. Y vamos a leer el texto en partes diferentes, pero un resumen muy, muy breve de los primeros 4 versículos. Pablo es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios y para su pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad. Es decir, Pablo entiende su identidad. Él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para la fe de nosotros y para nuestro conocimiento de la verdad, porque Pablo sabe que no es posible ser hermanos y hermanas piadosos sin saber la verdad, sin conocimiento. Entonces, es bien importante nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo hace todo porque él tiene la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Pablo sabe su destino. Pablo sabe su futuro. Pablo entiende quién es Dios, quién es Cristo. Y por eso él está dispuesto a sacrificar todo para entregar, para proclamar el Evangelio, para cumplir la tarea
que Dios le dio. Ese es el contexto. La carta está escrita a Tito, su compañero colaborador en la fe. En versículo 5, otra vez encontramos las razones de la carta. Leamos versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Las razones de la carta, para poner las cosas en orden en las iglesias en la isla de Creta. Y para nosotros nos muestra la importancia del orden en la iglesia local. No queremos una iglesia local en desorden. Hay una manera, una forma correcta de hacer las cosas como una iglesia local. Y vamos a ver las cosas a través de nuestro estudio de esta carta. Pero también la otra razón es para designar ancianos en cada ciudad. Es decir, designar pastores en cada iglesia. Ese es el contexto de nuestro estudio en capítulo 1. Antes de que leamos versículos 6 a 9, oremos. Padre Celestial, otra vez te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir tu palabra, entender lo que quieres para la iglesia. Y también queremos entender con conocimiento es posible a través de Cristo que vivamos vidas piadosas para tu gloria. Entonces, bendice la predicación de tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En versículos 6 a 9, encontramos los requisitos para los ancianos. Leamos estos versículos, empezando en versículo 6. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los requisitos de los pastores, de los ancianos. Pablo usa las palabras anciano y obispo, lo cual nos indica que él habla sobre la oficina del pastor, del anciano, el puesto del pastor, y él en este contexto no habla de una edad. No es una edad, es la oficina del anciano, del obispo, del pastor. Y por favor, denme aclarar algo. Es otro estudio, pero cuando encontramos las palabras anciano, obispo, pastor, en el Nuevo Testamento, son iguales. Bueno, la palabra anciano depende del contexto. Pero cuando leemos pastor, anciano, obispo, es la oficina, el puesto del pastor. Un ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y sabemos que la carta de 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo, eran
escritas a un pastor joven, a Timoteo. En 1 Timoteo 4, versículo 2. No permites que nadie menosprecie tu juventud. Hablando a un pastor. Entonces, otra vez, en la iglesia hay la oficina, oficio. Gracias. Disculpe por mi Spanglish. El puesto del pastor. Y Pablo dice, si el anciano, si el pastor es irreprensible. Yo creo que Pablo dice, el pastor debe ser irreprensible. Es como una declaración general. Y después vamos a encontrar como una descripción de la palabra irreprensible. Por ejemplo, yo puedo decirles, mi esposa es increíble. Y después decirles cosas sobre ella para soportar, porque yo pienso que ella es increíble. Ella es bonita, ella es sabia, ella es muchas cosas. Pero ella es increíble. Y creo que es igual en nuestro texto. El pastor debe ser irreprensible, intachable. Y ahora, ¿cómo? Marido de una sola mujer, fiel a su esposa. Que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Yo creo que habla sobre los hijos que todavía están en la casa, todavía están bajo la autoridad de los padres en la casa. Creo que habla de los niños que llevan un buen testimonio. ¿Perfectos? No. Pero hijos que es obvio que ellos no son del mundo. Ni las palabras disolución. Es como alguien quien sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y quiere hacer lo malo. Rebeldía. Muy parecido. Yo sé la verdad, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Una actitud. Entonces es importante que el anciano, el pastor, es irreprensible en su hogar. ¿Perfecto? No. Si el requisito es la perfección, yo no puedo ser pastor. Porque anoche yo estaba enojado con Isaac. Y yo pensé, ¿cómo puedo predicar este texto mañana? Pero gracias a Dios por su perdón, gracias a Isaac por tu perdón. Versículo 7. Porque el obispo, el pastor, el anciano, debe ser irreprensible como administrador de Dios. El pastor no es el dueño de la iglesia. Iglesia Bautista de Costa Verde no es la iglesia de César, de cualquier otro humano, persona. Es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo.
El pastor solamente es administrador. Y el pastor va a rendir cuentas delante de Dios un día. No obstinado, arrogante, no iracundo. Es como propenso a la ira. No dado a la bebida, sin adicciones. Y yo creo que es más de solamente la bebida, pero de todas las adicciones. Una adicción sexual, de las drogas, muchas otras cosas. Quizás de los deportes. Pero sin adicciones. No pendenciero. Es decir, no está buscando luchas, discusiones. No quiere crear problemas entre los hermanos de la iglesia. No amante de ganancias deshonestas. El motivo no es la plata, no es el dinero. Claro, el pastor tiene que proveer las necesidades de su familia, comida, luz, hogar, otras cosas. Pero la motivación del pastor no debe ser solamente buscar las riquezas. No amante de ganancias deshonestas. Yo creo que un buen resumen del versículo 7 es que el pastor no debe poseer las características del mundo. Porque estas cosas no reflejan una vida piadosa. Es decir, estas cosas no reflejan la vida de alguien que tiene la esperanza de vida eterna. Sin embargo, según versículo 8, el pastor debe poseer las características de alguien transformado por la salvación. Versículo 8. Antes bien, debe ser hospitalario. Hospitalario. Hospitable. Yo puedo hablar bien en inglés. Hospitalario. Es como una casa abierta. Es recibir hermanos en Cristo y también extranjeros. Es tener una casa que es un refugio para otras personas. Amante de lo bueno. Yo creo que eso es obvio. Alguien quiere hacer lo bueno. Prudente. Es decir, tiene autocontrol de sí mismo. Prudente. Justo. Quiere hacer lo correcto. Santo. Separado. Sin mancha. Perfecto. En Cristo sí. Pero todavía en la práctica de la vida, no. Dueño de sí mismo. Disciplina. Disciplina en su vida. Para orar, para leer la palabra, para estudiar, para hacer las cosas correctas. Disciplina. Porque estas características son características de una persona transformada por el Evangelio. Algo interesante, bueno, por lo menos para mí es interesante. Hace muchos años yo escuché un pastor en los Estados Unidos, se llama D.A. Carson. Él es, si no estoy equivocado, él era un fundador de la Coalición por el Evangelio, D.A. Carson. Bueno, no importa. Él dijo, lo notable sobre los requisitos de los pastores es que no son notables. Los
requisitos para los pastores son los mismos requisitos para los cristianos. La única diferencia es la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos en los pastores de nuestras iglesias, lo que estamos buscando es hermanos piadosos que son buenos cristianos que pueden predicar y enseñar la palabra de Dios. Versículo 9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El anciano debe retener la palabra fiel, es decir, debe desear y saber cómo poner en práctica la sana doctrina. Una persona que recibe la palabra correctamente y ora con lo que ha recibido, enseña bien, correctamente lo que dice la palabra de Dios. Para exhortar a los hermanos y cuando sea necesario, refutar a otras personas, los que contradicen la palabra de Dios. Y por eso en versículo 9 encontramos el trabajo principal del pastor. Es enseñar la palabra de Dios, enseñar sana doctrina. Siempre exhortando y cuando sea necesario, refutando a otros. Enseñar la palabra de Dios, sana doctrina. Sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es conforme a las Escrituras y es útil para la vida. Bobby Jameson, en su libro Sana Doctrina, nos dio esta definición. Otra vez, sana doctrina, un resumen de la enseñanza bíblica que es conforme a las Escrituras y es útil para la vida. Entonces, mi responsabilidad y la responsabilidad de todos los pastores en todo el mundo es enseñar la palabra de Dios de una manera que es útil para nosotros, para la vida. Para que nosotros vivamos de una forma piadosa. Sana doctrina y buena práctica. Ese es el tema de la carta de Tito. Sana doctrina, buena práctica. Sana doctrina, buena práctica. Pero el problema es que hay muchos maestros falsos. Versículos 10 al 14. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndolos seriamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Otra vez, hay muchos maestros falsos. Ellos enseñan lo que no deben enseñar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Lo hacen por ganancias deshonestas. Ellos están pensando en la plata, el dinero. Por ejemplo, los que enseñan el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es un mensaje del infierno. No es la verdad. Claro,
Dios va a bendecirnos siempre. Pero Jesús nos da la promesa. En este mundo tendremos tribulaciones. Él nos dice que vamos a tener prosperidad. Bueno, según el mundo. Pero tenemos algo mucho mejor. Tenemos un Padre celestial, perfecto, Dios. Tenemos vida eterna. Y Pablo dice, maestros falsos pueden destruir familias enteras. Y lamentablemente también iglesias enteras. Personas que dicen que son cristianos, pero no son. Personas que enseñan solamente por ganancias deshonestas. Que enseñan algo que no es la verdad. Y el anciano debe refutar y reprender a los maestros falsos, para que sean sanos en la fe. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de refutar a maestros falsos, reprenderlos, porque ellos hablan un error, pero la meta es la salvación de ellos, para que sean sanos en la fe. Sabemos que no somos mejores que ellos. Lo que merecemos es la muerte y el infierno. Pero Dios nos salvó por su gracia. Y ahora, con la verdad, con amor y con gracia, nos toca a nosotros refutar y reprender para que ellos sean sanos en la fe. Y no presten atención a mitos judaicos. Los verbos en estos versículos indican que es probable que Pablo esté pensando en ambos los maestros falsos y sus seguidores. Las familias enteras, las iglesias enteras, otros hermanos en Cristo. Enseñamos la palabra, enseñamos sana doctrina, porque es la solución a nuestros problemas. Una cosa más, la condición de los maestros falsos. Versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Versículo 15. Me cuesta o me costó entender este versículo. Los puros hacen lo puro. En el pasado yo pensaba que la frase todas las cosas son puras para los puros significó que los puros creen que todo es puro. Sin embargo, no tiene sentido porque sabemos que todo no es puro en este mundo. Esta frase es una declaración sobre el alcance de nuestra salvación.